Hola a todos, hoy es 5 de mayo y vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Muchas actualizaciones interesantes, así que vamos a empezar. Primero vamos a hablar de Gerson, donde los rusos continúan destruyendo y atacando las posiciones ucranianas en la cercanía de los pueblos como Kisums, Viletienska. Además, durante las últimas 24 horas, los rusos hicieron varios intentos de atacar las posiciones ucranianas en las islas con el nombre de Nistriga, la isla que, de acuerdo con los ucranianos, ha sido capturada por ellos durante las últimas semanas, así que los rusos estaban realizando sus ataques para tratar de recuperar control o para tratar de establecer control sobre vías importantes en esta área, pero este ataque fue repelido por los ucranianos. Además, cuando hablamos solo de la situación del área en general, vemos que los rusos están usando el mismo patrón que ellos solían usar en la cercanía de Krinky. En la cercanía de las villas como Tiaginka, los rusos mueven hacia aquí sus escuadrones de Lancet, los rusos mueven también sus fuerzas de artillería y por supuesto los rusos han reubicado aquí la aviación con el propósito de usar bombas FAB en contra de los ucranianos en los pueblos como Kisumens, Viletienska, Tominobalka, Vilasiorka. Así que básicamente lo que estamos viendo es la misma situación que solíamos ver en Krinky. Los rusos no quieren tener la misma historia, el mismo dolor de cabeza que tuvieron en Krinky. Ellos tratan de reducir todas las posiciones ucranianas, de reubicar sus fuerzas en las islas. Así que esta es la situación en la dirección de Gerson. Cuando hablamos de Krinky hay más actualizaciones sobre que los ucranianos ya han establecido un asentamiento en el lado ruso nuevamente en la cercanía de Krinky, en el área que se muestra aquí como la zona gris, donde está el icono rojo. Hoy tuvimos un video adicional de cómo los rusos estaban volando por este territorio con drones, tratando de bombardear a las fuerzas ucranianas. En este video, por ejemplo, se puede ver los movimientos de soldados ucranianos. Estos son los soldados ucranianos que estaban mostrando sus posiciones, empezaron a moverse de un edificio a otro. Se ven también algunos equipos, probablemente de comunicación, disruptores de señales o ampliadores de señales para los drones. Los rusos, como se ve, atacan estos equipos claramente y los rusos logran bombardear este territorio fuertemente también. Hay más evidencias, hay más actualizaciones que los ucranianos ya tienen presencia en esta área. Actualmente no se sabe qué tanto territorio está en el control ucraniano, pero algunos mapeadores dicen que los ucranianos controlan casi todo lo que llega hasta el inicio del bosque, toda el área residencial, podríamos decirlo, toda el área que está construida, y también un poco en profundidad en la zona de Kasachilagiri. Así que si resumimos todo lo que se tiene, aproximadamente este sería el territorio de control de los ucranianos. Por supuesto, este es un control muy importante y el gran problema para los rusos es que actualmente es primavera, hay muchas cosas verdes, hay muchos obstáculos que nuevamente están creciendo, los árboles que dificultan la tarea de los drones, las tareas de reconocimiento de los drones, incrementan entonces las posibilidades ucranianas de ocultarse. Entendemos que los ucranianos están planeando moverse mucho más en esta dirección, traer más refuerzos. Lo que se puede ver ahora es una diferencia con los anteriores intentos ucranianos de atacar la zona de Gerson controlada por los rusos. Ahora los ucranianos no solo están enfocados en desarrollar un solo asentamiento en Krinky, sino que están tratando de desarrollar nuevos asentamientos a lo largo de toda la ribera del río. Así que no solo aquí, es muy probable que los ucranianos estén planeando hacer lo mismo al frente de Kisums, más o menos establecer control sobre algo así, y también los ucranianos es muy probable que vayan a hacer lo mismo en la cercanía de la villa de Vasilivka, esta que está aquí. Hoy se tuvo un video adicional de cómo los ucranianos estaban limpiando el área con drones, atacando las posiciones y los equipos de comunicación rusos, las diferentes posiciones que tienen los rusos aquí. Si incrementamos el número de actualizaciones al inicio de mayo, vemos una gran concentración de fuego ucraniano aquí. Los ucranianos estaban tratando de deshabilitar los equipos de comunicación rusos, cámaras. Vemos que esas eran operaciones de preparación antes de lo que probablemente es una etapa a gran escala de desembarco de soldados ucranianos en este lugar. Tan pronto los rusos lancen su operación en Kharkov. Si los ucranianos son capaces de establecer control sobre Vasilivka, este es el mejor asentamiento para la defensa, porque los rusos no tendrían muchas formas de atacar desde el norte, desde el sur, porque como se ve hay barreras de agua y los ucranianos serían capaces de mantener esta área por muchísimo tiempo.
La distancia entre Smivka y Vasilivka no es muy larga. Los ucranianos podrían llegar aquí muy fácilmente con los botes rápidos, solo 4 kilómetros. Con diferentes equipos de ingeniería también ellos llegarían a este lugar. De cualquier forma, los ucranianos van a empezar otra operación de desembarco en Gerson. La pregunta es cuándo exactamente y qué tipo de pueblos van a estar bajo el ataque ucraniano. Ahora nos movemos hacia Uraljaina, Staramayorska. Hoy tuvimos actualizaciones adicionales de este territorio. Si recuerdan, durante los últimos días la mayoría de los mapeadores ya habían actualizado sus mapas mostrando este territorio de Uraljaina sobre el completo control ruso. Si resumimos entonces estas actualizaciones, este sería aproximadamente el control ruso según estos reportes. Y hoy tuvimos otro video de cómo los rusos estaban tratando de atacar a los ucranianos, tratando de pasar Uraljaina desde el sureste. En este video podemos ver una vez más una gran cantidad de vehículos, tanques, vehículos de transporte rusos tratando de pasar las posiciones ucranianas y atacar a los ucranianos en Uraljaina desde el este. Actualmente no se sabe si este ataque fue exitoso o no, si los rusos lograron algo aquí o no, pero lo más importante es las vías que los rusos están usando para sus ataques. Los rusos se están moviendo algo así y el principal objetivo de los rusos es llegar a esta intersección de líneas de árboles. Los rusos están planeando capturar estas líneas de árboles y desde esta área los rusos planean establecer completo control de fuego sobre la parte norte, sobre la parte central y también sobre la parte sur de Uraljaina, y después de eso los rusos mucho más fácilmente podrán moverse desde el sur hacia el norte a lo largo de la carretera T-0518. Así que este es el objetivo principal de los rusos con este movimiento que ellos estaban realizando en estas líneas de árboles. Además, los rusos estaban atacando Staramayorska. Vemos más actualizaciones y más videos de cómo los rusos estaban bombardeando esta área con multilanzadores de rockets. No vemos videos con banderas, no vemos fuertes enfrentamientos como se veían en Avdiivka, pero a pesar de estos hechos entendemos que estas direcciones son una de las direcciones más importantes para los rusos. Van a moverse más hacia adelante. Ellos no están usando una gran cantidad de infantería. Es probable que hayan alrededor de 15.000 soldados aquí, lo que no es mucho, y esto es suficiente para ganar control sobre Staramayorsk, Uraljaina, incluso para moverse más hacia el norte y capturar una vez más Makarovka, Blagodarne y llegar a las afueras de Velika Novoselovka. Hoy en Velika Novoselovka también se tiene un video. Los rusos vuelven a atacar el puente. Ellos logran dañarlo probablemente. De cualquier forma, los rusos tratan de reducir las posibilidades logísticas ucranianas y como resultado de este ataque, una de las vías que los ucranianos usan para apoyar a sus fuerzas también fue dañada o tal vez destruida. Este es un objetivo principal para los rusos y vamos a ver que las acciones se intensifican. Es una ofensiva lo que está ocurriendo aquí. En Prichistovka todos los días se reciben videos de cómo los rusos destruyen otra posición. Tal vez Prichistovka es una posición de fuerzas para los ucranianos en este lugar. Tal vez ellos los dirigen desde aquí hacia Velika Novoselovka o hacia Ugledar. Actualmente no se sabe con seguridad, pero siempre hay muchas actualizaciones de este territorio. En Ugledar los rusos continúan limpiando la ribera del río Kazlagache. Vemos una gran cantidad de ataques de drones. Los rusos tratan de bombardear a los ucranianos en sus posiciones de ametralladora, posiciones antitanque, radares, comunicaciones, operadores de drones. Por ahora la pregunta más importante es cuándo los rusos van a empezar su operación terrestre como tal, porque ellos están bombardeando esta área desde hace mucho tiempo, probablemente desde hace 2 meses ya, así que tarde o temprano esta etapa se va a acabar. Nos movemos ahora hacia Novomihalovka, Konstantinovka, otro día donde se reporta que los rusos han logrado entrar hacia Paraskovska. Tenemos diferentes mapeadores que dicen esto, diferentes reportes. Por ahora no se tiene ninguna geolocalización que confirme esto, pero desde hace 3 días se reciben reportes de que los rusos están entrando a esta villa, por ahora sin geolocalizaciones. Cuando hablamos del área entre Pavieda y Konstantinovka, vemos una gran cantidad de videos de duelos de contraartillería. Los rusos probablemente han estado
a Paraskovska, pero por supuesto entendemos que ellos no pueden entrar completamente a Konstantinovka hasta que ellos puedan limpiar los campos en contra de las posiciones de artillería ucranianas. Solo después de suprimir estas fuerzas de artillería, los rusos podrían entrar en una operación terrestre a Konstantinovka. En estos días y en las últimas 24 horas, los rusos han estado enfocados en hacer este trabajo. Además, los rusos, si ellos quieren empezar una ofensiva desde Baviera hacia Konstantinovka, ellos no pueden hacerlo usando esta configuración del terreno. Antes tienen que mejorar sus posiciones en los flancos y al menos capturar algo así. Solo con este control los rusos podrían tener buenos chances de completar la batalla por Konstantinovka de forma positiva para ellos, porque si los rusos tratan de moverse sin esta área, contraatacarían a los rusos. Muchas fuerzas rusas podrían quedar atrapadas en el fuego que les planteen los ucranianos desde los flancos. En Krasnogorovka, como ya hemos discutido en la última actualización, los rusos habían establecido completo control sobre la zona industrial. Este es un resultado muy importante de las Fuerzas Armadas rusas. Actualmente los rusos controlan el 40% del pueblo, pero sobre el valor de esta área podríamos decir que este es el 90% de las áreas valiosas para las posiciones estratégicas militares. Los ucranianos, se entiende, controlan la parte este, las fortificaciones que están allí, los edificios altos, pero como se entiende, si los rusos planean moverse hacia adelante, hacia el norte, el valor de esta parte este va a ser reducido completamente a cero, porque los ucranianos tendrían que abandonar sus posiciones inmediatamente y empezar a correr. De acuerdo con las geolocalizaciones, esto es exactamente lo que los rusos están planeando hacer, porque el principal enfoque se recibe desde el norte y desde el noroeste, lo que confirma que es el principal objetivo para los rusos. Además, los rusos continúan sus duelos de contraartillería y unas cuantas más posiciones de artillería y de morteros fueron destruidas por los rusos. Todo está ocurriendo en estos momentos. Muy probable que hasta el 10 de mayo no vamos a ver nada en el terreno. Los rusos no van a arriesgarse. Ellos no van a desgastar a su infantería antes del día de la victoria, pero después de este día se cree que otra operación a gran escala va a ocurrir en este lugar. En Nivolska, como se puede ver, se ha ajustado el mapa porque se tiene la confirmación del 100% de que los ucranianos ahora controlan nuevamente esta villa. Se tenía el reporte anterior de que los rusos controlaban esta villa donde está el icono rojo en estos momentos, pero en las últimas semanas se había recibido un reporte donde los ucranianos habían capturado en este lugar y hoy se recibe la confirmación de que los rusos están bombardeando con artillería a este lugar. Entonces han recuperado control aquí y esta es una explicación de por qué los rusos aún no habían cortado este bolsillo de artillería y por qué los rusos todavía no habían logrado establecer control sobre estos campos, y la razón es que los ucranianos lograron, como resultado de una contraofensiva, recuperar el control sobre Nivolska, y eso es por lo cual los rusos todavía tienen mucho trabajo que hacer, pero esto es lo que ellos están haciendo ahora. Continuamos recibiendo actualizaciones de diferentes mapeadores de que los rusos han empezado sus movimientos, algo así. Este sería aproximadamente la dirección del ataque ruso. Ellos están moviendo sobre estas dos fortificaciones. Tenemos actualizaciones adicionales del progreso ruso dentro de Netailava, de acuerdo con diferentes mapeadores. Este sería aproximadamente el territorio actualmente en el control ruso. Así que los rusos ya pasaron la calle principal, ellos cortaron Yasnabrodovka desde el sur y los rusos están a punto de terminar la batalla por Netailava. Todavía hay muchas cosas que hacer en las granjas, 1 o 2 semanas, y después de eso los rusos estarían levantando sus banderas aquí. Ahora nos movemos hacia Ochiretina, Vierdochi, Semyonovka, Orlovka. Los rusos continúan mejorando sus posiciones, diferentes mapeadores continúan actualizando sus mapas mostrando un progreso ruso aquí. Este sería aproximadamente el control ruso entre Orlovka y Umanska. Como se puede ver, los rusos ya han alcanzado las afueras del siguiente cinturón de defensa que está marcado aquí en líneas negras, uno de los más importantes. Si los rusos son capaces de pasar esta fortificación, entonces Umanska caería automáticamente. Tenemos
mejoramientos del control ruso entre Salavyova, Novobakhmutovka, Novosyolovka-Pirsk. Este sería aproximadamente el control ruso en esta dirección. Los rusos también están acercándose cada vez más a los pueblos en el control ucraniano, y lo más importante es que hoy tuvimos un nuevo tanque Abrams que fue destruido como resultado de ataques rusos. Los ucranianos siguen perdiendo a Abrams desde hace 2 días, y hoy tenemos entonces solo un tanque Abrams destruido por un dron Lancet. La brigada número 47 está actualmente estancada en esta área por los ataques rusos, y hay que recordar que la mayoría de los puentes en esta área que van desde este bolsillo de artillería ya han sido destruidos por los rusos, y los ucranianos no tienen posibilidad de evacuar los vehículos de aquí. Todo lo que se localice aquí en este bolsillo se va a quedar aquí destruido por los rusos o probablemente abandonado. Hay que recordar que estas son las barreras de agua que tenemos en este lugar. Una gran cantidad de lagos, reservorios de agua que van alrededor de este asentamiento, y entonces la mayoría de los Bradleys y los vehículos blindados están aquí y han sido destruidos aquí. Los rusos también destruyeron el puente en Umanskaya, los rusos destruyeron el puente entre Skuchna y Nizhova. El único puente que queda es probablemente el de Novosyolovka-Pirsk, pero es probable que los rusos también lo hayan destruido. Los ucranianos perdieron posibilidad de evacuar sus vehículos blindados de aquí. Es muy probable que entre los siguientes días vamos a recibir más actualizaciones e imágenes de la destrucción de vehículos en este lugar. Nos movemos hacia Ocheretina. Tenemos muchas actualizaciones aquí. Los rusos publicaron las imágenes del control de Karlovka. Ellos levantaron otra bandera. Este video no era tan necesario porque ya ayer los rusos habían establecido su bandera en Arhangelska. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa hoy confirmó el completo control de Ocheretina. Se ha ajustado el mapa y todo está yendo según los planes aquí. El única área donde todavía no se tienen geolocalizaciones confirmando el control ruso son los campos entre Novoalexandrovka y Ocheretina, así que actualmente no se sabe qué está pasando justamente en esta área, pero ya muchos mapeadores ya han actualizado sus mapas mostrando esto como control ruso, y lo más importante es que de acuerdo con diferentes mapeadores los rusos o ya han establecido control sobre esta fortificación o la batalla está a punto de empezar. Hay algunos videos desde la vía entre Novoalexandrovka y Arhangelska. Es muy probable que este video sea viejo, cuando los ucranianos estaban tratando de enviar refuerzos o evacuar a algunos soldados, pero el vehículo fue destruido por los rusos. Y también tenemos el video de cómo los ucranianos estaban abandonando sus posiciones desde la parte norte de Arhangelska. No se va a ver este video completamente porque es muy difícil de ver, hay escenas muy fuertes. El vehículo llega al área, los soldados ucranianos tratan de evacuar a sus soldados con este vehículo, pero ellos caen en un ataque muy fuerte de morteros, y como se entiende la situación no terminó nada bien. Así que la situación está aquí de esta forma. Hoy es la Pascua Ortodoxa. Es muy probable que no vamos a recibir más actualizaciones desde esta dirección. Los rusos van a tratar de mantener sus posiciones, limpiar las áreas que controlan, pero tenemos también muchas actualizaciones desde las fuentes ucranianas. Hay que ver la cantidad de iconos azules, y lo más importante es que estos iconos nos hablan sobre las vías de reabastecimiento, las vías que los rusos están usando para moverse y reabastecer a sus fuerzas lo más cerca posible de la línea de contacto. Y si vemos el mapa, entonces vamos a ver que hay una vía que va desde Yasinavata y luego se mueve hacia el norte en Novobakhmutovka. Esta es la primera vía que los rusos están usando, y también vemos un control de fuego ucraniano aquí. La segunda vía de reabastecimiento va también desde Yasinavata, luego por Avdiivka, luego a lo largo de las vías del tren hacia Ocheretina. Vemos otra vía que los rusos usan, y también vemos una gran cantidad de ataques de drones, es decir, control de fuego ucraniano en este lugar. Y la última vía, la tercera vía, va desde Spartak hacia Piesky, Vysola-Piesky y luego hacia Pervamaisky. Así que basados en estas geolocalizaciones podemos hacer la conclusión sobre los planes rusos. Cuando hablamos de Piesky, esta concentración de fuego ucraniano, todo es bastante claro. Los rusos están planeando terminar con este saliente, con este bolsillo de artillería, con Netailava. Eso es por lo cual ellos están enviando refuerzos usando esta vía. Cuando hablamos de Ocheretina, entendemos que, como se ha discutido en los últimos videos, es muy probable que los rusos
planeen continuar desde Ochiretina. Ellos van a tratar de moverse hacia Progress, van a tratar de moverse hacia Sokil, también se van a tratar de mover hacia Novoalexandrovka y también van a tratar de atacar a los ucranianos en Kalinova. Eso es por lo cual vemos una gran concentración de fuego ucraniano en esta vía que los rusos usan para traer refuerzos. Lo que nos sorprende más o menos es que los rusos estén usando esta vía desde Yasinabavta hacia Novobakhmutovka. Vemos también una concentración de fuego ucraniano y esta concentración puede decirnos que es muy probable que los rusos después del 9 de mayo van a empezar una ofensiva en dirección a esta fortificación y también en dirección hacia Alexandropol. Así que los rusos ya han asegurado sus flancos en Ochiretina, Arhangelska, Novokalinova. También Kalinova va a caer y después de eso los rusos tienen posibilidades de desarrollar sus movimientos en esta dirección: Alexandropol, Alexandrovka, Poletimunivka, Valentinovka. Así que los rusos van a tratar de capturar este territorio y si ellos son capaces de hacer esto, por supuesto esto va a ser un gran colapso de las fuerzas ucranianas en la aglomeración de New York y tal vez New York tenga que ser evacuado por los ucranianos. Esto es exactamente lo que se cree que va a pasar aquí. Es muy cerca a las posiciones rusas. La artillería rusa está cerca aquí porque moverse desde Ochiretina hacia la vía N32 hay riesgos muy altos de quedar muy lejos de las posiciones de artillería rusas y quedarse sin apoyo. Y eso es por lo cual atacar mucho más cerca a las posiciones de artillería rusas cuando hablamos de reducir las cantidades de bajas y la pérdida de personal, haciendo avances importantes en el terreno. Ahora nos movemos hacia Chazov Yar. Las fuentes reportan que los rusos tienen aquí 25,000 soldados. Hace unos meses se decía que los rusos tenían 40,000 soldados y ahora se dice que son 25,000. Los números cambian. Es probable que este cambio en los números se deba a la falta de precisión que tienen las fuentes para reportar este tipo de cosas. Obviamente los rusos no querrán difundir cuál es su cantidad exacta de fuerzas en alguna posición. Lo que se sabe es que hay una concentración de tropas muy grande en este lugar. De cualquier forma, hoy se tuvieron más reportes sobre los enfrentamientos en la parte este de Chazov Yar, pero aún sin ninguna geolocalización que confirme la presencia rusa allí. Hay fuertes enfrentamientos en este lugar, los rusos siguen asaltando esta posición y la situación es bastante difícil para ambos ejércitos en este lugar. Por ahora no hay más actualizaciones de la parte este de Chazov Yar. La misma historia solíamos ver en Ochiretina y Arhangelska y luego de un momento a otro llegó el día donde las confirmaciones se dieron y todo un gran territorio que se mantenía en una zona gris terminó estando en el control ruso. Los enfrentamientos también continúan en Klishevka. Los rusos hicieron más intentos de atacar hacia las fortificaciones que tienen los ucranianos al noroeste de Klishevka. La mayoría de sus ataques fueron repelidos por los ucranianos, pero vemos que los rusos actualmente están muy enfocados en esta dirección. Actualizaciones importantes están viniendo de Slaviansk. Los reportes dicen que los rusos realizaron un ataque masivo sobre la planta de energía de Slaviansk. La planta fue dañada una vez más o destruida. Actualmente no se sabe con seguridad si fue completamente destruida o si todavía puede funcionar. Lo que se sabe es que hubo explosiones, más de 10 explosiones aquí, y la mayoría de las fuentes empezaron a decir que los rusos habían atacado otra infraestructura energética conectada simplemente con la electricidad y llanamente con eso. Pero hoy una fuente rusa publicó un reporte muy interesante sobre fuerzas francesas completamente extranjeras en el territorio de Ucrania. Y de acuerdo con la información que se tiene, los primeros escuadrones de alrededor de 100 soldados había sido reubicado hacia Slaviansk, justamente en esta área, y el principal propósito de estas tropas francesas es apoyar a las fuerzas de la brigada número 54 mecanizada ucraniana, apoyarlos con la artillería, repeliendo los ataques rusos hacia Bilagorovka. Y también, de acuerdo con este artículo, Francia va a enviar 1,500 soldados más, 100 ya han sido enviados, así que si conectamos estas dos actualizaciones es muy probable que los rusos estuvieran bombardeando, atacando las posiciones francesas justamente en la planta de energía de Nikolaevka. Como se puede ver, se ha añadido este nuevo símbolo con soldados franceses. Teníamos
los ucranianos y los rusos, y ahora tenemos entonces las fuerzas francesas que confirma la presencia de Francia en este territorio. Si esta información es correcta, este sería el primer reporte confirmando la presencia de soldados del ejército regular francés en el territorio ucraniano. Así que estas tropas es muy probable que vayan a ayudar a los ucranianos en Vernikamiansk, Bielagorovka, Vimka. El principal propósito de ellos es proteger Siversk. Cuando hablamos de Siversk no tenemos nada adicional, solo la actividad regular de drones, posiciones de artillería también, bombardeo de las vías del tren y también los bombardeos de las fortificaciones en las montañas de Bielagorovka, donde los rusos tratan de suprimir las posiciones de la brigada número 81 ucraniana, pero por ahora sin ningún progreso en el terreno. En la dirección del sur de Kupiansk tenemos solo un video confirmando la presencia ucraniana en estas líneas de árboles que solía estar en el control ruso. Ahora los rusos están bombardeando este lugar, lo que confirma la presencia ucraniana aquí. En la parte central de Kupiansk no se tienen actualizaciones de este territorio. Lo más importante está viniendo de la parte norte de Kupiansk. Los primeros videos se tienen de Stelmahovka. Se ve otro intento de ataque ruso. Los rusos exitosamente atacan estas líneas de árboles y ellos básicamente capturan esta área. En este video se puede ver otro ataque ruso, un ataque exitoso. Los rusos estaban atacando las posiciones ucranianas en esta línea de árboles y básicamente ellos pudieron capturar esta área. Lo que queda después de esto simplemente es un campo para entrar directamente hacia Stelmahovka. Hay unas cosas importantes que hay que poner atención, es que los rusos estaban usando vehículos ligeros, no eran vehículos blindados, eran solo carros de golf, básicamente buggies que los rusos tienen desde China. Vemos algo nuevo que aparece en la operación militar especial. Vemos que actualmente en varias direcciones los rusos están usando vehículos muy ligeros como estos buggies, estos carritos de golf. También vemos las motocicletas, las cuatrimotos que se ven también, porque son vehículos muy baratos, son vehículos muy rápidos también en comparación con un vehículo blindado. Claramente se pueden usar muchísimos. Los rusos ahora están usando una estrategia de flexibilidad para ser mucho más móviles, rápidos sobre todo. Estos vehículos son muy baratos, pueden ser destruidos muy fáciles. Estos vehículos, si se pierden, los chinos pueden mandar muchísimos más. Ahora los rusos están tratando de usar la flexibilidad para ser mucho más móviles y mucho más rápidos, porque como se entiende, de acuerdo con la estrategia actual rusa, este sería una característica clave para ganar la operación militar especial. Por supuesto también rockets, misiles, drones, pero para ser flexibles y muy rápidos, ellos usan este tipo de vehículos para ser mucho más rápidos, cruzando grandes distancias para ser mucho más rápidos que los ucranianos. Nos movemos un poco más hacia arriba, hacia Kislovka, Katliarovka. La mayoría de los mapeadores ya han ajustado sus mapas mostrando esta villa en el completo control ruso. Por ahora no se tienen dudas, pero el oeste de Kislovka todavía está en control ucraniano. Se tiene este video donde los rusos estaban bombardeando con bombas FAB. Desde el 5 de mayo es muy probable que los rusos vayan a terminar capturando lo que falta de Kislovka antes del día de la victoria. En la parte norte de Kupiansk tenemos un reporte muy importante desde Dvorichna. Este es muy importante, esta actualización. Tenemos una foto de satélite donde se muestran anomalías de fuego. Hay bastante fuego en la cercanía de este lugar. Hay un bosque bastante grande aquí que se puede ver desde el satélite y todo este bosque fue quemado. Tal vez los rusos hicieron esto con el sistema TOS Flamethrower o tal vez fueron detonaciones secundarias de algún almacenamiento de municiones. Pero esta no es la única anomalía de fuego en este lugar. Otra anomalía de fuego se recibió en la cercanía de Limán y también se tiene un área muy grande de fuego en este lugar. Vemos que el fuego ya ha cubierto casi que la mayoría de este bosque. Es muy importante esta información porque es muy probable que los rusos vayan a terminar con la historia del bosque Kremená. Esto probablemente sea una historia que se pueda repetir en el bosque Kremená. Una forma de acabar con las posiciones del enemigo en este lugar es claramente incendiando completamente el bosque. Ahora nos movemos a Kharkov, donde los rusos continúan bombardeando esta área. En este video se puede ver la concentración de soldados ucranianos, tal vez operadores de drones también.
Los rusos descubren esta posición y como resultado de un misil Iskander, todo este grupo es destruido. Un poco más al sur, los rusos también destruyen una posición de radar ucraniano. Como resultado de otro ataque, este radar fue destruido. Los rusos continúan la preparación de la ofensiva de Kharkov. Es muy probable que pronto vaya a empezar esta ofensiva después del 9 de mayo. Tenemos algunas actualizaciones políticas también. Hay muchos más rumores sobre la reubicación de tropas francesas hacia el territorio ucraniano. También hay un reporte de que las entidades que le han prestado dinero a Ucrania están pidiendo que Ucrania empiece a pagar estos dineros y este es el primer reporte que se tiene de este tipo desde el inicio de toda la guerra. Así que esto no es una situación muy buena para los ucranianos, claramente, para el Estado ucraniano. Y eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal que es muy importante y hasta luego. Gracias por ver.